Los cubanos pintados por sí mismos es una obra reconocida por incursionar en el costumbrismo, un formato que le permite al ilustrador Víctor Patricio de Landaluz presentar una representación detallada de la sociedad cubana de la época. Víctor Patricio fue un pintor español que estuvo en activo durante gran parte de su carrera en Cuba. Su obra más reconocida es la que expondremos a continuación, pero otras de sus obras incluyen el periódico Don Junípero y las ilustraciones para la obra Tipos y Costumbres de la isla de Cuba. Esta obra es un exponente certero y eficaz del costumbrismo, un movimiento literario y pictórico que pretendía reflejar las costumbres y usos locales propias de una sociedad específica. Aparte del aspecto artístico del movimiento, el costumbrismo tuvo funciones sociales. La nación que se estaba empezando a crear en Cuba tenía que tener cierto orden e identidad para consolidarse. El costumbrismo sirve entonces para establecer y amarrar ese orden, que generalmente viene de la mente letrada y la clase social en lo más alto de la jerarquía. En los cubanos presentados por sí mismos, Landaluz logra capturar la variedad de los arquetipos de personajes sociales y de profesión en sus comportamientos del día a día, haciendo que podamos visualizar la verdadera forma en que se vivía en la isla. Desde figuras de autoridad hasta trabajadores cotidianos, la gama de personajes que se incluyen en este compendio es amplia. Para ello, Landaluz utiliza un agudo sentido de la observación, la cual suele tener un toque humorístico y caricaturesco. Hola, yo soy Laura y les voy a platicar un poquito de otros cubanos que también están pintados por sí mismos. Para hacerlo un poquito más dinámico, voy a utilizar a algunos personajes de series mexicanas, pero también de películas y series extranjeras, ¿no? Son personajes famosillos, entonces muy probablemente los reconozcan. Bueno, los cubanos de los que yo les voy a platicar son el lechero, la solterona y el... Vamos a empezar con el lechero. El lechero se describe como un hombre que solamente tiene intereses muy sencillos, que son su trabajo y su pareja sentimental. Su pareja sentimental es una mujer de clase baja, ignorante, nada de la alta alcurnia, nada del otro mundo. Este hombre, el lechero, empieza su labor en la noche y cuando termina agarra camino con su yegua para estar en la mañana en la ciudad y poder repartir la leche a las personas, ¿no? La solterona es una mujer gorda, fea, chismosa, se le describe como una aberración de Dios, siempre se la pasa pegada a las jovencitas precisamente para sentirse joven, ¿no? Utiliza mucho maquillaje para tapar sus arrugas, sus patas de gallo, se pone ropas que ya no le favorecen precisamente con esta idea de querer verse mejor, ¿no? Se le describe como totalmente una aberración, casi como un demonio, como todo lo que ella hace, toca, dice, huele y ve está mal. Y al final del capítulo se cierra concluyendo con que las mujeres deben de estar o casadas o con hijos. Y todo lo que esté fuera de esta medida está mal. Entonces también por eso el solterón es muy mal vista en este libro, ¿no? Y para terminar tenemos al mataperros, que son jovencitos de entre 8 a 16 años que realizan actos vandálicos de noche, ya sea robar cosas, maltratar animales, peleas de pandillas, etcétera, etcétera, ¿no? Estos jovencitos son muy diestros en los juegos de azar, llámense los dados, llámense las cartas, etcétera, etcétera. Y tienen una característica muy peculiar que es que cuando los policías los atrapan, ponen una carita de inocencia, de yo no fui, de verdad, créanme, ¿no? Así como el gatito de Shrek. Se, se le adjudica este comportamiento vandálico de los jovencitos al hecho de que en su niñez les faltó la presencia de alguna figura paterna o materna, ¿no? Ya sea que hayan sido padres ausentes o que verdaderamente hayan perdido a sus padres por alguna razón y hayan tenido que crecer pues sin alguna guía moral o espiritual. Y bueno, por mi parte eso es todo, espero les haya gustado. La suegra es un texto de Santiago Savage que nos cuenta precisamente el tipo de la suegra cubana.
Este texto comienza con una alabanza al matrimonio, pues dice que es una de las mayores virtudes y después habla de cómo la suegra es un inconveniente necesario, pues el matrimonio es precisamente algo muy importante. Y cito: tomemos a la suegra viva conocida, si mortales la maldicen, mortales la defienden, si unos llaman la infierno, cuando menos purgatorio, quizá también otros, aunque casi ni las puertas del Edén abrírselas de par en par, quisieran a lo sumo les echar en el cerrojo, va que no se las dejaran entornadas. Cierro cita. Y después procede a hablar solamente de la suegra del demonio, que es pues el que dedica la mayor parte del texto, y habla de ella como la que manda en casa, la que exige siempre lo mejor para sus hijos, la que les dice qué hacer a sus empleados, la que se la pasa en la casa de su hija y de su yerno, y pues así. Precisamente en la imagen que aparece en pantalla vemos cómo está la suegra reclamándole al yerno por que no trata bien a su hija. El siguiente tipo es el del picapleitos. Este texto de Andrés López Consuegra habla sobre precisamente este tipo al que llama picapleitos. Y cito: picapleitos quiere decir embustero, que usa la tracamandería, enredo y trampa. El picapleitos es pues la mentira encarnada, porque tiene que vivir de ella y de la candidez del prójimo. Se arrastra como la culebra para introducirse en las familias. Tiene la astucia de la zorra, el olfato del perro, la humildad del cordero, el corazón del tigre, las garras del buitre y las piernas del galgo. Es la divinidad maléfica que Júpiter arrojó del cielo. La discordia, en fin, que se complace en arrojar la terrible manzana entre los mortales, consintiendo su mayor gloria en dejar a su cliente y al contrario, como dicen, quedó el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. El siguiente tipo del que les voy a hablar es el de El Poetastro, un texto de J. García de la Huerta. En este texto se habla de pues del poetastro, que es un hombre que escribe poesía, pero su poesía no es tan original, que paga para que sus poemas aparezcan en los periódicos, y cuando esto sucede, pues se cree una celebridad, cree que todo el mundo lo leyó, cree que su poesía va a trascender, que va a iluminar a todos y sobre todo que atraerá a las mujeres. Y pues es una especie de erudito a la violeta, como lo dice Cadalso en su texto. Se le da un importante papel al tabaquero dentro de esta recopilación de cubanos, diciendo primeramente que de no existir dicho trabajador, el fumador se tendría que conformar con la nauseabunda masticación de la planta o la poca manable pipa, ambas cosas siendo consideradas poco elegantes y sofisticadas dentro de la civilización. Se nombran dos jerarquías en los tabaqueros, la de los aprendices y la de los oficiales, siendo los primeros como sirvientes de los segundos. Se nos dice que el tabaquero aprendiz emprende por verdadera vocación el oficio, se sienta por primera vez con regocijo ante el barril que contiene la rica hoja y emprende la operación de despabillarla. El aprendiz echará a perder durante algunos días un gran número de manojos antes de que sepa envolver adecuadamente un buen tabaco. El último escalón superior del tabaquero como oficial es el oficial de escogedor, oficio que requiere un golpe de vista rápido y seguro para entresacar de un montón de tabacos los que tengan un mismo color y una misma vitola. Por último, una de las particularidades que distingue al tabaquero sangre pura de otros artesanos es su horror a la ropa de paño, prefiriendo las chupas de fino lienzo. El editor de un periódico cumple con la función de hojear los trabajos que les llega a la editorial. Su labor es buscar entre las páginas de una novela por entrega los errores gramaticales que puedan aparecer. Aguantar a mala gana las quejas del escritor cuando algo se tenga que recortar o omitir por la nula coherencia entre la trama, labor que se repite una y otra vez para el editor. La vecina pobre, según el autor de este fragmento, nos menciona que este personaje es el don más funesto de la sociedad antigua. Una vez que se asentaron las comunidades, que existió la propiedad y las casas,
fue que nació la vecina pobre entre la sociedad. La vecina pobre es la clara expresión del todo me falta, o en términos más claros, de las necesidades humanas. Esto, sin embargo, no es culpa de ella, pues el único medio que hay para arreglar su situación es la enseñanza de alguna instrucción y hábitos de trabajo. Al lograr esto, se podrá mantener lo que el autor considera el recato y el pudor del sexo femenino.